En la pantalla hay una lista de lo que son mis libros favoritos para muchos de los temas que voy a tocar hoy. Y así que está ahí y va a estar al final para que puedan copiarla o luego recuperarla de alguna de las bases en que va a quedar esto en la nube. Terraplanistas abstenerse, el poder predictor de la física. He venido pensando en esta clase de conferencia por mucho tiempo, motivado en buena medida por el movimiento de los terraplanistas y por la desazón que me causó descubrir que algunos estudiantes de nuestra universidad pertenecían a él, cosa que me parecía difícil de creer. Voy a ir enhebrando cuestiones de historia y de física y de matemáticas a lo largo de la charla, pero la motivación en el fondo siempre es la realidad, nosotros y la realidad. Pongo esa foto es del año 68, yo era un chiquitín, 9, 10 años, y los astronautas de Estados Unidos estaban empezando a dar vueltas alrededor de la Luna. La Apolo 8, una de las en hacer eso, si no la primera fue, tomó esa fotografía que fue realmente revolucionaria, la Tierra vista como planeta desde lejos con la Luna en el horizonte. Bueno, uno de los argumentos de los terraplanistas es que esa foto que yo vengo admirando desde que era niño y que ni bien pude poner en un póster en mi habitación, lo hice, es una mentira, está falseada, como todo lo que hace la NASA, que es el gran enemigo que apunta por la ignorancia de la humanidad en este caso. Bueno, los terraplanistas tienen otra visión de la Tierra. Ahí hay una imagen que salió en el Science Alert, una página web que habla de temas de ciencia. Básicamente es una crítica al terraplanismo y a nosotros mismos que hacemos poco para ayudar. Esta conferencia que estoy haciendo ahora es mi manera de tratar de ayudar. Sobre esa tierra que es plana y no sabemos qué es lo que hay abajo, probablemente haya tortugas. Uno nunca lo sabe. Están los planetas y el Sol que andan dando vueltas por ahí arriba como moscas, como pájaros volando por el cielo. Tenía esto en el background de la mente hasta principios de este año en que pasó una cosa bastante dramática. Este señor Mike Hughes, que se llamaba a sí mismo, investigador del problema de la Tierra plana, estaba volando cohetes, era un homemade, hágalo usted mismo, astronauta, que quería volar muy alto, y le pasó lo siguiente. Voy a compartir un video con ustedes. No puedo. No puedo compartir el video porque claro, en el problema que tuve pasé el PowerPoint, pero no pasé los archivos. Bueno, el señor este se mató, ¿sí? El cohete salió volando para arriba, perdió el paracaídas, no abrió el paracaídas de repuesto que tenía y se mató. Me impresionó porque la idea que yo tenía era, bueno, este señor está tratando de ver por sí mismo si la Tierra es redonda o plana y se mató. Me parecía increíble que una persona llegara a ese extremo, aunque puedo compartir la pasión por aprender, por saber, me parecía que estaba tomando riesgos innecesarios y que había otras maneras de conseguir averiguar esto. Es decir, en vez de ir volando uno mismo, mandar cámaras fotográficas, que es mucho más liviano y mucho más fácil. Pero de todas maneras fue un incentivo para preparar esta charla que ya he dado. Tengo es básicamente dar vueltas en torno a la realidad y nosotros. Eh, esa sería el título largo de la charla. Herramientas intelectuales para entender el mundo, una pizca de la parte histórica, algunas riquezas de la aplicación que tenemos a la vida cotidiana y algunas reflexiones sobre los peligros que enfrentamos como sociedad si nos olvidamos de golpe lo que sabemos. Voy a pasar por pensamiento arcaico,
pensamiento clásico, esto es de la época griega. Vamos a saltar al Renacimiento tardío con Kepler, Galileo, Descartes. Después Newton, la parte que me parece que todos podemos estar más interesados, el descubrimiento de la física. Algún ejemplo de la física y cómo estas cosas nos confirman y nos dan la certeza, la seguridad de que la Tierra es esférica. Finalmente, un toque sobre la física y las predicciones acerca del cambio climático y el pedido a todos los que puedan estar escuchando de que no hagamos quedar a los climatólogos, a los físicos y a los científicos como la Casandra de la época clásica griega, cuyas predicciones nadie creía. Bien, partamos de atrás, ¿sí? Un pueblo que empezó a intentar explicar el mundo basándose en la observación atenta y la búsqueda de leyes naturales, invocar a los dioses. Caemos en Mileto, en el periodo griego arcaico. El primer filósofo que conocemos en esta tradición es Tales de Miletos, pero yo voy a tocar el que fue su alumno en Mileto, una isla que está ahí, puerto, en lo que es ahora Turquía. Acá hay marcadas varias otras ciudades cuyas personas o personalidades o eventos vamos a tocar también a lo largo de la charla, aunque pero en Mileto estaba Anaximandro. Anaximandro, discípulo de Tales de Mileto, un amigo hecateo que había viajado mucho y él compusieron el que yo diría es uno de los primeros mapas o modelos cosmológicos del mundo, del que tenemos noticia, cuya reconstrucción moderna sería esto que tenemos acá, con Europa, Asia muy borrada, algo de África, el Mar Rojo, el Mar Mediterráneo, y luego un océano que rodeaba todo esto. Sospechosamente, Mileto quedaba muy cerca del centro, ahí tenemos a Mileto, y es algo que nos pasa siempre que salimos a tratar de entender el mundo. Anaximandro postuló que la parte habitada de la Tierra era plana, como la cara superior de un cilindro, y además que el grosor era 1/3 de su diámetro. Todo este mundo estaba en el aire, sostenido por nada, y permanecía en su lugar porque está equidistante de todo y por lo tanto no tiene predisposición para moverse. Y acá me hace gracia y eco una pregunta o varias preguntas que Steven Weinberg, el autor del libro que tenía escrito en la introducción al principio de la charla, pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué uno parte con estas hipótesis? ¿No es cierto? Bueno, hay motivaciones geométricas, hablamos de un cilindro, no de una forma arbitraria, 1/3 de su diámetro, no otro número, es decir, una razón de números enteros. Luego el mundo está equidistante de todo lo demás, sin entrar en detalle lo que es todo lo demás. Y como dice Steven Weinberg, ¿cómo es que lo sabes? ¿Cómo es que sabes esto? De todas maneras, vemos una predisposición por inclinar nuestra interpretación del mundo hacia argumentos geométricos. Siglos después, esto llega a una especie de paroxismo con Aristóteles, a quien podemos definir como un filósofo natural que sistematiza gran parte de lo que se conocía en ese momento, en parte en base al sentido común. Él establece lo que luego fueron llamados doctrinas, y bien llamadas así porque eran más que nada cuestiones de fe. Las leyes naturales deben surgir de primeros principios. Esa era una limitación de los filósofos naturales antiguos. La razón, el razonamiento lógico, ahí estamos de acuerdo. El sentido común, acá no tanto. Y deben satisfacer lo observado. También eso es correcto. La doctrina 2, hay una estructura subyacente a la realidad que se puede expresar en términos matemáticos y geométricos. Esto era herencia de Pitágoras, siglo y medio antes de Platón y Aristóteles, abrazado por Platón, dando lugar a este concepto de un universo platónico del cual nosotros somos un reflejo. Y de esa clase de doctrinas surgen aplicaciones y, digamos, bajadas hacia lo concreto. Una que me interesa es la consideración de Aristóteles acerca de la forma del planeta y
si Anaximandro y Hecateo estaban en lo correcto con su mundo cilíndrico o no. Aristóteles presta atención a la forma de la sombra de la Tierra en los eclipses de la Luna. En un eclipse lunar es obvio para cualquiera que mire el Sol, la Tierra y la Luna, que el Sol y la Luna están en extremos opuestos, a 180 grados uno de otro, y nosotros estamos en el medio. Por lo tanto, lo que vemos en la Luna es la sombra de la Tierra. Ahí hay una foto de un eclipse visto en Minneapolis, en Estados Unidos. El autor es este señor. Y con distintos contrastes vemos cada vez con mejor definición lo que es la sombra. Importante es que esa sombra es la misma, sea que el observador ve el eclipse arriba de su cabeza o cerca de los horizontes. Una tierra como la que postula Anaximandro, una tierra plana, cilíndrica, no va a proveer, darnos la misma sombra en distintas posiciones geométricas del cielo. Y por otra parte, esa forma que ustedes ven ahí, no la pueden obtener proyectando un plano sobre una esfera. Pueden hacer la experiencia ustedes mismos, estoy seguro que Aristóteles la hizo. Así que de esto y otras evidencias, Aristóteles concluye que nuestro planeta es esférico. Bien, pero eso es una de las cosas que Aristóteles concluye correctamente. En otras le erró mucho, le erró bastante. Una es la física aristotélica, partiendo de ese prejuicio de que todo tenía que promoverse a partir de primeros principios. Los filósofos naturales de la antigüedad clásica parten de definir, entender, postular, diríamos ahora, pero sin ninguna prueba, cómo son los elementos naturales, es decir, la base de la cual está hecha todo el universo. Había cuatro para los filósofos naturales de la época de Aristóteles: tierra, agua, aire y fuego, que son una condensación, digamos, de distintas ideas que vienen de más atrás. Estos elementos, a su vez, ellos los asociaban con la idea de los atomistas, que estaban hechos en definitiva por átomos, y que cada átomo correspondía a una forma de alguno de los sólidos pitagóricos. El tetraedro, octaedro, icosaedro y hexaedro eran los que estaban detrás de la tierra, el agua, el aire y el fuego, y son los átomos cuyos, digamos, los sólidos naturales que pueden ser construidos a partir de triángulos, que eran algo que le daba solidez a esa base. El quinto elemento, ¿sí?, correspondía al dodecaedro, y ese lo reservaban para la parte que estaba más allá de la Tierra, que la esfera supralunar. La órbita de la Luna estaba el cielo. Por debajo de la órbita de la Luna estaba la Tierra. En la Tierra, estos elementos existían: tierra, agua, fuego. Cada uno ocupaba un lugar natural. La tierra el más pesado, luego el agua, luego el aire y luego el fuego. Y eso explicaba los movimientos que Aristóteles llamaba naturales. El movimiento natural del fuego es hacia arriba porque, bueno, porque arriba está el potencial del fuego. El movimiento natural de la tierra es hacia abajo porque abajo está el lugar potencial donde la tierra tiene que estar. El agua y el aire son intermedios. Bueno, con Steve Weinberg una vez le preguntamos cómo saben esto, cómo saben que el universo está centrado en la Tierra, que el centro de la Tierra coincide con el centro del universo, que el movimiento de los cuerpos celestes tiene que ser circular y con velocidad constante, y que existe esta dualidad entre la Tierra y el cielo, tal que en la Tierra, la esfera sublunar, todo decae, es perecedero; en la esfera supralunar las cosas no cambian, que sea el movimiento con velocidad constante en ondas circulares que ellos postulaban para los planetas que existen y se movían ahí afuera. El movimiento natural, entonces, por ejemplo, una manzana madura cayendo del árbol, vamos a seguir hablando de la manzana más adelante, es el movimiento que se explica diciendo, bueno, la manzana está hecha de agua y tierra, por lo tanto su lugar natural está abajo. Cuando el árbol la suelta, cae, es su recorrido hacia el lugar natural. Pero está el problema del movimiento violento. ¿Qué pasa si uno agarra la manzana y la arroja? ¿Sí?
En tanto y en cuanto uno le aplica violencia a la manzana, la mueve. Pero una vez que la suelta, la manzana debería caer inmediatamente hacia el suelo, como cae desde el árbol, porque tiene que moverse hacia su lugar natural. Sin embargo, no hace eso. La manzana sigue una trayectoria muy elegante, vamos a ver cuál es después, y luego finalmente cae. ¿Cómo explicaban esto? Bueno, la manzana al moverse hace un vacío en el aire. La naturaleza aborrece el vacío, por lo tanto, el aire corre hacia atrás de la manzana y la empuja, ¿sí? Eso, digamos, es un poco como que uno tratara de volar tirándose de los cordones de los zapatos para arriba. Eh, pero esa era la explicación que le daban al movimiento violento los filósofos naturales aristotélicos. ¿Qué mantiene al cuerpo en movimiento? Esa era la pregunta que trataban de contestar. No voy a seguir adelante estudiando cómo las ideas evolucionaron porque es mucho tiempo. Ahí tengo una visión en estilo línea de tiempo para esta parte de la historia y he puesto muchos nombres sacados del curso de Historia de la Ciencia, Historia de la Revolución Copernicana, que he dado ya muchas veces en distintos lugares. Hemos mencionado 4 de estos filósofos: Anaximandro, Platón, Pitágoras y Aristóteles, pero aunque los veamos ahí superpuestos, pertenecían a mundos muy diferentes y voy a hacer una pequeña vuelta sobre lo que quiero decir con eso. Anaximander y Pitágoras eran filósofos presocráticos. A Pitágoras le debemos esta idea de que hay una naturaleza subyacente en los fenómenos físicos naturales que puede ser expresada matemáticamente. Él partió con esa idea a partir de sus observaciones de acústica, los instrumentos musicales. Es una idea que está con nosotros desde ese entonces, hace miles de años, y ha sido fantástica. Bueno, luego tenemos a Aristóteles y Platón, que son ejemplos paradigmáticos de filósofos clásicos de la época helénica. Luego tenemos a todos estos, Eratóstenes, Euclides, Aristarco, Hiparco, que son de la época helenística, los reinos que derivaron del imperio de Alejandro Magno, que puso patas arriba el mundo griego, muy rápidamente conquistó buena parte del mundo y murió. Sus herederos generales no pudieron mantener unido el, el gran imperio, pero varios de los reinos que se dividieron de ese imperio sobrevivieron muchos siglos y tuvieron un rol destacado en la generación de conocimiento y tecnologías de avanzada. Es asombroso lo que consiguieron hacer en esa época distintas personas, algunas de las que menciono acá, en distintos países, sobre todo en Alejandría, lo que es hoy Egipto, y algunas otras ciudades, estados e islas de la zona del mar Egeo. Bueno, luego, como ven, tenemos un vacío, básicamente, donde no hay nada, hasta que llegamos a la época del Renacimiento europeo. ¿Qué es lo que pasó en el camino? Bueno, lo que pasó en el camino es el Imperio Romano. El Imperio Romano, en la medida que los reinos helenísticos iban avanzando y desarrollando conocimiento y cultura, se iba consolidando y expandiendo, y finalmente, cerca de la época del nacimiento de Cristo, acá, tenemos a el Imperio Romano finalmente conquistando, bueno, pasando de república a imperio y conquistando toda la zona, la base, digamos, del Mediterráneo, económicamente, militarmente, culturalmente, imposibilitó o dejó de hacer factible los desarrollos, las escuelas que los griegos y helenísticos venían desarrollando desde hacía algunos siglos. Está Ptolomeo, afortunadamente, unos 100 años después del nacimiento, digamos, del Imperio Romano, pero Ptolomeo es helenista todavía, trabajaba en Alejandría, pertenece a una época especial que se dio al principio del Imperio Romano, una época de paz donde, digamos, la inercia previa pudo continuar. Luego de Ptolomeo tenemos una decadencia de siglos donde hay gente que sigue estudiando y aprendiendo y contribuyendo mínimamente al conocimiento que había sido desarrollado
en los siglos anteriores, pero cada vez en un ámbito más restringido, más amenazado, hasta que finalmente desaparece. Está la fractura del Imperio Romano, el colapso rápidamente del lado occidental, apenas alcanza a vivir menos de un siglo, la destrucción de la Biblioteca de Alejandría en ese periodo, y esto está relacionado con la hegemonía del cristianismo, que pasa a ser religión dominante en el Imperio Romano, y el cristianismo, a diferencia de las religiones romanas previas, que eran paganas, pretendía exclusividad de su Dios, por lo tanto perseguía a todas las otras religiones, en especial perseguía a los científicos, que eran paganos, y por lo tanto la ciencia era una actividad pagana, no una actividad incorporada en lo cristiano. Eso fue un gran problema en aquel momento. Afortunadamente, el Imperio Romano de Occidente, de Oriente, el Imperio Bizantino, sobrevivió casi o prácticamente 1000 años, y eso fue fundamental para lo que sigue, para la historia que sigue. En el camino está la expansión árabe. Los árabes salieron de la península de Arabia, su lugar ancestral, y se expandieron hacia el oeste, sobre todo por África. En el camino descubrieron la cultura, los conocimientos que habían desarrollado los helenistas y los helénicos. Se enamoraron de ellos, se enamoraron de Aristóteles sobre todo. Gracias a los árabes tenemos traducciones y mejoras y comentarios de toda la sabiduría que había sido desarrollada en esta época. Algunas cosas buenas empezaron a pasar en Europa. El imperio de Carlomagno, el imperio carolingio, que si bien fue muy cortito, fundó instituciones que con el correr de los años, escuelas superiores, que con el correr de los años dieron lugar a las universidades. Finalmente, esta especie de pinza entre el conocimiento que los árabes habían rescatado, expandido por su imperio, y sobre todo entrado en España, en la parte más occidental de Europa, y Bizancio, que siguió existiendo hasta cerca de, 1400 y tanto, que es la caída de Constantinopla, e Italia y Alemania, que empiezan a desarrollarse y a desarrollar interés por el conocimiento de la antigüedad, tenemos el rápido desarrollo de conocimiento en lo que es el Renacimiento europeo. Y junto con el Renacimiento voy a mencionar a dos figuras del comienzo del Renacimiento, fin de la Edad Media, Tycho Brahe y Copérnico. Búsquenlos en los libros que menciono. Son dos personajes extremadamente interesantes y que hicieron cosas fantásticas. De Copérnico sabemos, finalmente dejó atrás el universo centrado en la Tierra y pasó a un universo centrado en el Sol. Tycho Brahe estaba en la duda, en el problema de si aceptar el universo de Copérnico. No aceptaba el universo anterior, el universo de Ptolomeo, ¿sí?, centrado en la Tierra, pero tampoco le gustaba el de Copérnico por alguna de las críticas que existían en la antigüedad hacia un planeta en movimiento. No se entendía cómo un planeta en movimiento podía existir sin que nosotros que estábamos arriba de ese planeta nos diéramos cuenta. Esas personas sentaron las bases de lo que vino después. Copérnico con la teoría heliocéntrica y observaciones que permitían justificarla. Tycho Brahe con 30 años de observaciones extremadamente precisas. Tycho Brahe hizo las mejores observaciones que la humanidad había conocido a ojo desnudo antes del descubrimiento del telescopio. Ellos dejaron entonces la mesa servida para las tres personas que voy a tocar después: Descartes, Galileo y Kepler. Pero antes quiero despedir a la época clásica con este cuadro también del Renacimiento, que también les recomiendo que lo miren, lo estudien, lean los personajes. Es la escuela de Atenas, el lugar donde Platón, acá más viejo, señalando hacia el cielo, hacia el mundo de los ideales, las ideas, enseñaba a sus discípulos, entre ellos Aristóteles, acá más joven, y más concreto que su maestro, con la mano extendida hacia el suelo, hacia la tierra, diciéndole algo así como: maestro, aterricemos esto, concretemos un poco.
Entonces, en lo que sigue, voy a pasar a los personajes más modernos y ya derechamente a la física. Voy a usar algunos gráficos, voy a escribir algunas ecuaciones muy simples y les voy a pedir encarecidamente a todos, desde el corazón realmente, que no se asusten, no se me cuelguen, sigamos la lógica de la explicación. Las ecuaciones son un juego de códigos, como un juego que usan los nenes. Ustedes podrían jugar a eso con su hijo si quisieran. Yo voy a usar solo dos códigos. ¿Sí? Uno es el símbolo igual, como en este caso, A igual a B. Significa que A es igual a B, no importa lo que sea. Pueden ser dos empanadas, pueden ser dos dibujitos, pueden ser dos números, pueden ser dos autos. Si está el signo igual, son exactamente iguales. Otro concepto codificado va a ser ese símbolo que quiere decir proporcional. A es proporcional a B, quiere decir que A y B varían de la misma manera. Si uno se multiplica por 2, el otro también se multiplica por 2. Si uno crece un 25%, el otro crece un 25%, etc. Eso es todo. Entonces, saltamos ahora a Kepler, Galileo Galilei y René Descartes, que como ven son personas que coexistieron. Incluso varios de ellos escribían cartas y mantenían correspondencia. Estamos ahí entonces, final del Renacimiento, paso previo a Newton. Vayamos con Kepler. ¿Qué le debemos a Kepler? Bueno, Kepler tomó las observaciones de Tycho Brahe y las estudió y entendió cómo se movían los planetas. Hasta ese momento la humanidad había intentado, tratado de entender el movimiento de los planetas usando las prescripciones de Ptolomeo, que a su vez estaban basadas en las hipótesis y dogmas, doctrinas, digamos, de Platón y Aristóteles, tratando de ver cómo se movían los planetas siempre y cuando conservaran velocidad circular y uniforme. Así sea que tenían que seguir esa velocidad circular y uniforme en trayectorias extremadamente complicadas. Bueno, Kepler dejó de lado todo eso, él era copernicano, el más entusiasta copernicano, luego del discípulo mismo de Copérnico, que es un personaje llamado Reticus, que también les recomiendo que estudien sobre él. Kepler encuentra su primera ley estudiando el movimiento de Marte. El planeta se mueve en torno del Sol, pero no en un círculo, se mueve en una elipse. Y el Sol no está en el centro, está en uno de los focos. Esa elipse está muy exagerada. Marte es el que tiene una forma más elíptica de todos los planetas, pero nunca es tanto como esto. Sin embargo, sirve el concepto. El Sol en un foco, el planeta moviéndose en torno al Sol. Entonces, esa primera ley habla de posiciones. ¿Cuáles son las posiciones que describe el planeta en torno del Sol? La segunda ley de Kepler habla de velocidades e indica que el planeta, cuando está lejos del Sol, se mueve despacito. Y cuando se acerca al Sol, se mueve más rápido. Él encontró una forma geométrica de expresar eso. Este triángulo que está acá es el triángulo que barre el planeta, moviéndose desde A hasta B en, digamos, un mes. En el mismo mes, cuando está cerca del Sol, se va a mover esta cantidad, este otro triángulo con un lado esférico. Es decir, acá se mueve mucho más rápido en el mismo periodo que acá. Kepler expresó entonces esa ley en función de las áreas. Estas áreas son iguales si el tiempo que cuento de A hasta B es igual al tiempo que cuento desde C hasta D. Finalmente, Kepler encuentra su tercera ley, que ya no aplica a cada planeta individual o a un planeta individual, sino a todos los planetas. La llamaba ley armónica, él estaba buscando la armonía de los mundos. Uno de sus últimos libros, pocos años antes de morir. Él encuentra que el tiempo que tarda el planeta en dar un teatro es sobreproporcional a la distancia al Sol. Se expresa de esta manera. Si D es la distancia promedio entre el planeta y el Sol, y T es el tiempo que tarda en dar una vuelta, la vuelta a la elipse, entonces T cuadrado es igual a una constante por D al cubo, la distancia al cubo. Esa es la tercera ley de Kepler. Entonces, primera ley de Kepler habla sobre posiciones, segunda ley de Kepler hablan sobre
formas de moverse, velocidades. Bueno, eso es lo que acabo de contar. Si d es la distancia y t es el tiempo que tarda en dar una vuelta, sucede que los planetas interiores giran muy rápido, los planetas exteriores giran muy lento. Kepler intuyó que detrás de eso había una fuerza, pero él creía que el Sol hacía fuerza para mover a los planetas. Le faltaban los conceptos que luego los que consiguieron definir para poder entender el movimiento. Bueno, ese es un cuadro de Galileo Galilei. Abajo está una foto de la Torre de Pisa. Galileo vivió en Pisa unos años, fue profesor en la universidad de esa ciudad. Hay anécdotas que cuentan Galileo haciendo experimentos, tirando pesos desde la torre inclinada de Pisa. Probablemente nunca lo sepamos, nunca quedó registro de esto, pero lo que sí es cierto era su concentración en el movimiento de los cuerpos sobre la Tierra. A diferencia de Kepler, que era un astrónomo, o de Tycho Brahe, que era un astrónomo, o de Copérnico, que era un astrónomo, Galileo no era un astrónomo. Galileo era un filósofo natural. Esa era su especialidad, esa era su pasión. Y él estaba empecinado en demostrar que las doctrinas de Aristóteles estaban erradas, estaban mal. Una de las cosas en las que él se concentró fue el movimiento violento, entendiendo que era algo que no hacía sentido. Entonces, él consigue probar que una de las doctrinas de Aristóteles estaba mal, y es que los cuerpos caían con una velocidad proporcional al peso. Es decir, los cuerpos más pesados caían más rápido que los cuerpos más livianos. Galileo muestra, justamente dejando caer cuerpos y tomando el tiempo que tardaban en caer, demuestra que eso no es cierto. También, con experimentos muy cuidadosos, Galileo, un experimentalista extremadamente cuidadoso, consigue mostrar que los cuerpos que siguen el movimiento violento de Aristóteles caen siguiendo una órbita parabólica. Esa curva elegante que sigue una piedra cuando la arrojamos es una parábola. ¿Qué quiere decir una parábola? Bueno, si yo arrojo una bola por acá, va a seguir esta curva que está dibujada y va a pasar por estos anillos. Esta es una máquina de Galileo. Esos segmentos que tengo marcados en color ahí, si los comparo con estos otros segmentos que tengo marcado ahí y llamo I a estos segmentos que tengo acá y X a esos segmentos que tengo ahí, lo que encuentro es que I, esta distancia, es proporcional a X al cuadrado. ¿Sí? Hay una constante que me multiplica a X elevado al cuadrado de tal manera que obtengo I. Esa es la fórmula de una parábola. Galileo no entendía lo que quería decir esto que había descubierto, pero lo dejó escrito en uno de sus últimos libros. Acá muestro otra de las máquinas que Galileo usaba para estudiar el movimiento. Como era muy difícil medir con precisión la caída de un cuerpo si uno lo deja caer, como lo dejó caer este cuerpo, así, ¿sí? Eso es difícil de medir, hace falta un reloj de gran precisión, un cronómetro que no existía en la época de Galileo. Por lo tanto, lo que él hacía era dejar caer bolas por planos inclinados. Esta es una de las máquinas de Galileo. Esos dispositivos que tiene ahí eran timbres, eran campanitas que sonaban cuando la bola pasaba por abajo, y Galileo tomaba el tiempo entre los sonidos de las campanitas para ver cuánto había avanzado la bola en un intervalo dado. Esta máquina a veces la continuaba con un riel horizontal, que no está dibujado acá, no entraba en la pantalla, de manera que podía seguir también la velocidad del objeto por el riel horizontal una vez que había salido de este plano inclinado. Esta foto está en un museo de ciencia en Estados Unidos, en Arizona. El original está en Florencia. Estudiando el movimiento de los cuerpos que caían por estos planos, Galileo encuentra que una vez que el cuerpo, bueno, cuando el cuerpo cae se acelera, y él es capaz de medir la aceleración. Tomaba el tiempo con su pulso. A falta de cronómetros, él tomaba el tiempo con los latidos de su propio corazón. Una vez que deja el plano inclinado y pasa al riel horizontal, que no está dibujado acá, el cuerpo seguía con velocidad constante y no se detenía. A partir de ahí, extrapola lo que es la primera versión del principio de inercia.
Y es interesante porque lo que Galileo consigue es dar vuelta la pregunta, darse cuenta de que la pregunta que los filósofos naturales clásicos habían tratado de contestar durante 1700 años era la errónea. La pregunta no era qué es lo que mantiene el movimiento de un objeto y de un movimiento violento. Esa no era la pregunta. La pregunta era por qué un objeto que está en movimiento habría de frenar, por qué habría de cambiar su velocidad. Bueno, abandonado a sí mismo, aislado del resto del mundo, extrapola Galileo a partir de sus observaciones, un objeto en movimiento seguirá moviéndose con la misma velocidad para siempre. Ahí tenemos una foto de la máquina de Galileo real, Museo de Florencia. Tenemos acá al siguiente que me interesa rescatar, René Descartes, con una que se está pareciendo a la mía después de tantos meses de pandemia. Descartes es conocido fundamentalmente por sus tratados sobre filosofía, por el esfuerzo de construir una nueva filosofía natural que no fuera la... en esos tratados y en ese intento falla, no eh, tiene innumerables cantidad de vida relativamente corta y muy prolífica, hizo algunas cosas extremadamente para los que siguieron. Una de ellas, y yo sé que todos lo en secundaria, es el sistema de coordenadas cartesiano. Geometría analítica se la debemos a René Descartes. ¿Qué es lo que tiene un sistema de coordenadas cartesiano? René Descartes se inspiró en los mapas que en esa época estaban construyéndose y creándose a una velocidad enorme porque se estaba descubriendo el mundo. Él inventa estas coordenadas como latitud y longitud que le permiten poner puntos, como esos 3 puntos que tengo ahí, pero mejor aún, podemos definir una de estas coordenadas como independiente y la otra como dependiente, y entonces trazar una y en función de una variable x por una forma que relacione una con otra. Por ejemplo, esa línea que tengo ahí es una proporcionalidad. Cuando x crece, y crece de manera proporcional. Es proporcional a x. ¿Sí? Lo diría de esa manera. También puedo trazar cosas más complejas, como una de las órbitas de los planetas que había descubierto. Que la herramienta de la geometría analítica es muy poderosa. Puedo dibujar la parábola que había descubierto Galileo para la caída de los cuerpos. Puedo reconocerla, pero miren lo que pasa si hago esto. La doy vuelta y eso es exactamente la parábola. En la parábola, y crece proporcional a x al cuadrado. Esto es muy nerdish, pero es elegante. Ustedes que tengan el corazoncito matemático van a estar felices de que encuentra esto en un momento más. Finalmente, Descartes pule también y mejora la definición del principio de inercia que había encontrado Galileo, diciendo que no solo el objeto va a continuar para siempre con la misma velocidad, sino que también va a seguir con la misma dirección. Es decir, dejado por sí mismo, el cuerpo no va a cambiar su velocidad ni su dirección en toda la eternidad. Bueno, llegamos al plato fuerte del día, Isaac Newton. Me divierte porque ese cartoon, ese dibujito, no importa dónde yo lo muestre, si sea en una charla que estoy dando para nenes de escuela chiquititos o grandes o público general, uno muestra esa foto y todo el mundo dice Newton o Isaac Newton. La luna, ahí la puse yo, porque en general se dibuja a Newton con la manzana, pero no la luna. Y la luna es crucial, porque lo que hace Newton con la caída de la manzana es conectar el universo, que en la filosofía natural aristotélica estaba separada, ¿sí? La Tierra estaba separada con de la Luna y todo lo demás que era planeta. Newton tiene la visión de que todo es lo mismo, de que todo está conectado y de que la fuerza que hace caer a la manzana hacia el suelo
tiene que ser la misma fuerza que hace que la Luna no siga una trayectoria recta y se vaya como la seguiría si estuviera libre por sí sola, moviéndose en el universo, siguiendo el principio de inercia. Entonces, lo que sigue es física newtoniana y pienso contarles la física newtoniana en 3 diapositivas. Entonces, si no entendieron física en la escuela, esta es la oportunidad de aprenderla. ¿Sí? Vamos ahora. Hay un dibujo, un cuadro de Isaac Newton, cuando era joven todavía. Newton llegó a ser viejo, famoso y muy conocido. Entonces, para la época de Newton, muchos de los problemas de pensar mal, digamos, ideas equivocadas, estaban finalmente resueltos. No es que la gente de golpe haya dejado de ser aristotélica. Newton tuvo que estudiar Aristóteles en la universidad y contestar exámenes sobre física aristotélica. Él sabía que estaban mal, pero era lo que tenía que hacer para conseguir el título y eventualmente conseguir pega más adelante. Entonces, aprendió física aristotélica, pero sabía que estaba mal. Lo que él sí sabía es que la pregunta aristotélica, ¿por qué sigue moviéndose un objeto que está en movimiento? Es la parte fome, dirían en Chile, la parte boba, la parte aburrida de la física. ¿Sí? Esa la puedo dibujar en el sistema de coordenadas cartesiano con una proporcionalidad. Si acá pongo tiempo como variable independiente, en una cierta dirección, a medida que pasa el tiempo, incrementa su posición y esto es sumamente aburrido. T y X son proporcionales. T es proporcional, perdón, X es proporcional a T. Si tomo un tiempo 1, el objeto está en una posición X1. Tomo un tiempo 2, el objeto está en una posición 2. Tomo la diferencia entre los tiempos, marquémosla con una D grande de diferencia. Tomo la diferencia entre las posiciones con una D grande de diferencia, X2 menos X1. Distancia recorrida por el empleado de X sobre dt me da la velocidad media del objeto que está en esta dirección. El triángulo que puedo dibujar acá, tiempo es esto, distancia es esto que tengo acá, estos son los catetos de este triángulo. Bueno, mi pulso no es lo que se dice grandioso, pero ahí vamos. Ese triángulo entonces me determina la velocidad, pero ese triángulo es un triángulo semejante a cualquier otro triángulo que yo puedo dibujar en esta recta con las dos coordenadas que tengo. Entonces, una vez que calculo la velocidad media de un objeto que se mueve así, la calculé para siempre. Eso es aburrido. Entonces, la parte divertida de la física para Newton era esta otra, ¿sí? Tengo que cambiar, no. La parte chora, diríamos en Chile, es por qué y cómo un objeto cambia su velocidad y por qué y cómo sigue una órbita geométrica tan bien definida como las que Kepler encontró. En este gráfico estoy dibujando una órbita y, por ejemplo, la Luna moviéndose alrededor de la Tierra. La Tierra le está haciendo una fuerza a la Luna, porque si no la Luna seguiría con... Sí, la Luna seguiría recta, si no fuera que la Tierra le da una fuerza. Pensemos en la coordenada X acá. La coordenada X de la coordenada Y de la Luna es esta otra, la coordenada X acá pasa por 0, luego crece, luego decrece, llega a un mínimo, vuelve a crecer, etc. Hace algo como esto que tengo acá dibujado en, voy a cambiar, bueno, como algo que tengo acá, crece, luego decrece. No es esto que tenía antes, proporcionalidad. Entonces, ¿cómo mido velocidad? Aquí. Pucha. ¿Cuál es el puntero que necesito? ¿Este? No. Entonces,
puedo elegir dos tiempos cualquiera y tomar la posición, pero ya no voy a poder hacer esto. No voy a poder calcular una velocidad representativa del movimiento. Puedo calcular ahí, como lo hice antes, en un cierto intervalo de tiempo, una distancia recorrida y calcular una velocidad media. Pero si me paro en otro lugar, ya va a ser diferente porque el objeto está haciendo una trayectoria, está cambiando su velocidad constantemente. Bueno, si ustedes fueran, se hacen la pregunta, ¿cómo hago para calcular la velocidad en cada momento dado de esta curva? No la velocidad media entre dos puntos. Y si como yo, agarrarían la manzana, irían abajo del manzano, comerían la manzana y se seguirían rascando la cabeza. Pero Newton no. Y él lo que hizo fue inventar un proceso matemático que este T2, que está acá, se acercara infinitamente a 1 y a partir de ahí hacer un matemático para calcular la velocidad en el punto 1. Newton cambió ese cociente entre dos diferencias de intervalos entre dos intervalos que los matemáticos llaman diferenciales. No vamos a hacer cálculo diferencial hoy, pero sí a contarles que Newton inventó el cálculo diferencial. Y eso le dio un poder gigantesco que nadie había tenido antes de él. Por ejemplo, pudo tomar un gráfico de posición de un cuerpo como este. Esto es espacio, piensa en posición. Newton pensaba en posición y pensaba en órbita de la Luna o órbita de Marte en torno al Sol. Posición con cálculo diferencial, Newton puede pasar a velocidad, ¿sí? Y con cálculo diferencial, entonces conectar xt con v, velocidad, tiempo. La posición con la velocidad en cada momento. Era un poder que nadie había tenido antes que él. Pudo conectar el cambio diferencial en velocidad, es decir, la velocidad en cada momento, con lo que es la aceleración, ¿sí? Cerrar el círculo, conectar posición, velocidad y aceleración. Newton entonces, para cualquier clase de movimiento, tenía el poder de hacer esto, de moverse entre estos hiperespacios, hiperespacio, posición, velocidad, aceleración. Y entonces desarrollar lo que fue la física posteriormente. Esto que le llevó muchos años de ingenio bajo, ahora nos toma 2 semestres en la universidad. Aquellos que estudian el cálculo piensen que a la humanidad les llevó siglos llegar a él, a Newton le llevó décadas y que es una herramienta que nos da un poder enorme. Entonces, Newton podía hacer esto, pasar de posiciones a velocidad y aceleraciones. ¿Por qué esta obsesión con la matemática de Newton? Podríamos pensar. Bueno, Newton tenía una certeza y una corazonada. La certeza era que la clave para describir los movimientos está en la descripción de los cambios de velocidad. Si yo sé cómo cambia la velocidad, sé cómo cambia el movimiento y puedo decir cómo es una órbita. Otra, la corazonada, era que las claves para entender el funcionamiento del universo estaban encriptadas en las leyes. Entonces, con X y V, Newton pasaba a la aceleración. Pero a partir de ahí, tenía que construir la física. Pregunto entonces, pregunta que se tiene que haber hecho Newton. ¿Cómo cambias la velocidad del cuerpo en movimiento? La respuesta es usando una fuerza. ¿Cómo es la fuerza que necesito aplicar para cambiar una velocidad? Imagínense ustedes frenando la bola de bowling en la cancha de bowling, ¿sí? El cambio en la velocidad que ustedes hacen, ustedes la frenan, es la fuerza que tienen que hacer. Esa es la conexión que hizo Newton. ¿Y cuál es la constante de proporcionalidad acá? Si yo quiero cambiar la velocidad mucho, por ejemplo, toda, frenarla, tengo que hacer una fuerza. Si quiero cambiarla más todavía,
Si no solo frenarla, sino acelerarla para el otro lado, tendré que hacer más fuerza todavía. Pero piensa en lo siguiente, si quiero cambiar la velocidad de una bola que pesa 1 kilo, voy a tener que hacer una fuerza. Si en vez de una bola que pesa 1 kilo me viene una bola que pesa 2, voy a tener que hacer el doble de fuerza o el triple de fuerza si la bola pesara 3 kilos. Entonces, Newton imagina que el cambio en velocidad, esto es aceleración, tiene que ser proporcional a la fuerza que yo hago sobre la masa. ¿Sí? Para una masa de 1 kilo hago una fuerza X, para una masa de 2 kilos tendré que hacer el doble de fuerza para conseguir el mismo cambio de velocidad. Para que esta igualdad valga, la fuerza tiene que ser proporcional a la masa. Bueno, puedo despejar la masa, llamarla M y pasarla del otro lado. Me queda M por A igual a F, que esa es la famosa ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, con eso cierro el círculo. Ahí tengo matemáticas, conexión de X, B con A. Eso es matemática, cálculo diferencial. Y ahí tengo física. Conecto a la fuerza con la aceleración. Bueno, cuando Newton conecta la manzana con la luna, está conectando todo esto que tenemos acá y algo más. ¿Cómo es la fuerza que le hace la Tierra a la luna? Newton postula, ¿sí?, que es así. Fuerza es proporcional al producto de la masa de la Tierra por la masa de la Luna e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esta no es una genialidad de Newton solamente, ya que estaba dando vueltas desde hacía tiempo ya cuando él la usa. Pero él la postula matemáticamente junto con su ley de la fuerza igual a aceleración, y otra ley que tiene que inventar, ¿sí?, las fuerzas recíprocas. Si la Luna le hace una fuerza a la Tierra le hace una fuerza a la Luna de igual manera. Las fuerzas aparecen en pares. Este es el principio de acción y reacción. Bueno, entonces, juntando estas hipótesis, esto es física del universo, esto es física, juntando estas hipótesis sobre la fuerza con el cálculo diferencial, Newton se pone a hacer cuentas y ¿qué encuentra? Encuentra las leyes de Kepler. Esto fue fantástico. Newton, con una formulación teórica inventada por él, encuentra que puede explicar las leyes de Kepler si el universo se comporta con la ley de gravedad de esta manera y la física se comporta con sus ecuaciones, las ecuaciones de Newton. Chequeado, certificado. Newton le da a la humanidad la física. Y ya con esto entramos derecho en la parte final de la charla. Vamos bien, son unos 50 minutos desde que empecé. El libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, publicado hace exactamente 333 años, casi exactamente, en julio de este año se cumplieron, proporciona por primera vez la explicación de una cantidad de fenómenos enormes que la humanidad había conocido durante siglos. Los marinos sabían las mareas, sí, acá tenemos el Sol, acá tenemos la Tierra, un esquema girando, y la Luna, y los marinos sabían que cuando la Luna y el Sol estaban en direcciones opuestas, luna nueva o luna llena, luna nueva acá, o luna, sí, direcciones alineados, direcciones opuestas o no, en la misma dirección, en la misma línea, uno tenía mareas vivas, mareas muy altas. Y cuando uno tenía al Sol y a la Luna en 90 grados, estos son los cuartos crecientes o menguantes, uno tenía mareas muertas, mareas mucho menos marcadas entre la marea alta y la marea baja. Bueno, pídanle a los fanáticos de la Tierra plana que expliquen las mareas, ¿sí? No se puede. Otro fenómeno fantástico, que este fue explicado siglos después de Newton por un francés, Coriolis, siglo XIX, se llama efecto de Coriolis o fuerza de Coriolis. Los huracanes. ¿Por qué va a girar un cuerpo así? ¿Sí? Un cuerpo, una tormenta gigante como un huracán. ¿Por qué va a tener ese sentido de giro?
Bueno, se explica porque en una esfera que rota como rota la Tierra, los movimientos hacia arriba naturalmente tienen una deriva hacia arriba, hacia el norte, tienen una deriva hacia el este, y los movimientos hacia el sur tienen una deriva hacia el oeste, siempre y cuando sean movimientos en el hemisferio norte. Por lo tanto, un huracán que se forma por rotación entre corrientes de aire que suben y bajan genera rotación de esta manera. Este es el huracán Daniel en el 2006, acercándose a las costas de Estados Unidos del Sur en el Mar Caribe. Pero miren esto otro. Acá tenemos a Katrina, también acercándose a Nueva Orleans, a la que va a destruir en unas horas o días más. Y acá tenemos a otro huracán menos conocido, Catarina, marzo del 2004, acercándose a Brasil. Entró en Brasil en la zona de Porto Alegre, por ahí, un poco más al norte. Fíjense cómo giran. Este gira en el sentido antihorario, este gira en el sentido horario. ¿Por qué es? Porque este huracán está en el hemisferio norte, su eje de rotación es prácticamente paralelo o más paralelo al eje de la Tierra. Este huracán está en el hemisferio sur y su eje de rotación es antiparalelo al eje de la Tierra. La rotación entonces es diferente en el norte y en el sur. El efecto de Coriolis, que lo vemos en los huracanes, tampoco se puede explicar en un mundo como el de la Tierra plana. Pero hay otra cosa que tampoco se podría explicar, sobre todo, bueno, quizás se puede explicar, pero no se puede predecir. Son los eclipses. Acá tenemos a este señor, Fred Spenak, experto en leyes de Newton, en la dinámica de Newton, que desde hace años viene calculando las posiciones de los planetas en el sistema solar y calculando en especial cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean. Él proporciona estos mapas, cualquiera de ustedes puede ir y verlo, ahí está la dirección, es una página web de la NASA. Están todas las trayectorias de las sombras de los eclipses que vamos a tener entre el 2001 y el 2020. Acá hay uno que todos en Chile conocemos, ¿sí? 2 de julio del 2019. Centenares de miles de nosotros en Chile vimos este eclipse. Centenares de miles tomaron el auto y se fueron para la cuarta región para verlo bien, ver el eclipse total desde allá. Y armamos el taco histórico más grande de la historia cuando quisimos volver todos después del eclipse de nuevo para la zona sur del país. Pero bueno, hay empresas de turismo que antes de la pandemia hacían viajes a distintas zonas de los mares o de los mundos para ver el eclipse de tal lugar en tal fecha. A fin de este año, tenemos uno que va a ser también muy lindo. Lamentablemente nos toca en plena pandemia. No sé si podré cruzar Argentina para verlo. Me hubiera gustado ir a la zona donde el eclipse va a ser más largo, pero no sé si podré. Pero seguramente, si todo sigue bien, voy a poder ir al sur de Chile a verlo desde el sur de Chile, si las nubes lo permiten. Bueno, conseguir esto, conseguir saber cuándo se produce esto, ¿sí? Que la Tierra, el Sol y la Luna estén alineados tan exquisitamente, es una maravilla que solo podemos hacer gracias a la física, a la de Newton y a gente como Fred Spenak que las usa para calcular. Acá a la derecha les muestro una foto que sacó mi amigo Iván Morel. Hola Iván, si estás por ahí. Mira, él estaba en Coquimbo, la cruz del tercer milenio, y vio el eclipse, sacó su cámara en esta noche artificial provocada por el eclipse y sacó esa foto fantástica del eclipse, la luna, el sol y la tierra en la cámara de Iván alineadas perfectamente. Para que se den cuenta de lo que quiere decir esto, les pongo este ejemplo. Si el diámetro del sol fuera 1 metro, la distancia a la Tierra serían 107, más de una cuadra. El diámetro 9 milímetros, una bolita chiquitita. La distancia a la Luna sería, como en la escuela, 25,5 centímetros y el diámetro de la Luna 2,5. Explicar cuándo esos objetos se alinean exactamente como esto no es fácil, ¿sí? Y lo conseguimos a las leyes de Newton. Y ahora viene el punchline, la línea, la misma física que explica y predice los eclipses que todos vemos, explica por qué la Tierra es aproximadamente esférica. No es otra. Son las mismas leyes de Newton, las mismas leyes que rigen el universo.
Voy a contarles dos pequeños corolarios antes de terminar, ¿sí? Los llamé señores de la potencia del siglo XIX. Muestro tres cuadros y una foto de Michael Faraday, James Maxwell y Henry Lawrence, que son tres de las personas que nos legaron, explicaron la electricidad y los campos electromagnéticos del siglo XIX y principios del siglo XX. En particular, explicaron esta misma regla de Newton, E, A, F, pero ahora con una fuerza diferente, esa fuerza que está ahí. No le voy a pedir que estudien física, es una fuerza rara. Lorentz explicó esa fuerza. Maxwell la usó para entender mejor los campos electromagnéticos. Pero esa fuerza, así como está, explica una cuestión curiosa. Si uno pone una corriente, acá la corriente está pasada por este cable que circula entre dos imanes, esa corriente en el campo magnético genera una fuerza. Lamentablemente, perdí un video, en el cambio de computadora perdí un video que les iba a mostrar, que es cómo funciona un motor o un generador eléctrico. Esta aplicación de las leyes de Newton a la fuerza eléctrica permite que, vamos a ver aquí, no les puedo mostrar el video lamentablemente, pero tenía que ver con los generadores de electricidad en una presa hidroeléctrica. Esta es la represa de Grand Coulee de Estados Unidos porque tengo una buena foto para ella. No encontré una buena foto linda así como esta de ninguna de las presas de Chile. En ese lugar, ahí donde está señalado, tenemos un dispositivo de esta clase. El agua baja del lago, que está más elevado, el agua baja con mucha velocidad a presión, hace girar un generador eléctrico. El generador eléctrico es básicamente una mezcla de imanes y cables, de tal cuando los cables se mueven en el campo magnético, generan, así es como se genera electricidad aquí adentro. Es una grúa puente, y ahí les muestro una foto ahora de la grúa puente levantando una de las hélices de ese generador. Ahí tenemos, como ven, esto es gigantesco. Ahí está la zona de sala de control con cajas y computadoras. Señores, esto no es conspiración de la NASA, ¿sí? Esto existe ahí porque existen las leyes de Newton, la física. Y una vez más, la física que explica la generación de la energía eléctrica es la misma que explica las leyes de Kepler, las mareas, los eclipses, la misma que explica las luces de la calle, la misma que explica el teclado de la computadora que estoy usando, la pantalla que tengo ahí, lo que está dentro de la computadora, la fibra óptica de Internet que está transmitiendo esto y este mismo webinar online. No estaríamos nosotros si la Tierra fuera plana, ¿sí? Porque la misma física que explica todo eso es la que explica por qué la Tierra es aproximadamente esférica. ¿Qué sucede? El tiempo pasó, ¿sí, señoras y señores? No es antes de Cristo. La discusión de si la Tierra es esférica o plana, feliz como lo era en la época de Anaximandro o incluso Aristóteles. Ahora está la física metida dentro, ¿sí? Hay tiempo. Hay aproximadamente 2250 años entre Anaximander y Newton. Una nota. La cronología acá es usando los años tal como los medían los griegos, desde el primer juego olímpico, 776 a.C. Tomémoslo como un juego, no son los años antes y después de Cristo. Hace unos 2600 años que Anaximandro propuso que la Tierra era plana. ¿Sí? Hubo mucha discusión, mucha experimentación, muchos viajes. Y hemos tenido ya 355 años de física, 333 desde que Newton publicó su libro. No podemos darnos el lujo de no prestar atención a la realidad. Bueno, ¿quiénes? En especial los terraplanistas. Déjenme contarle una punchline. Este señor que murió en febrero de este año
que estaba haciendo supuestamente experimentos sobre la Tierra plana, en realidad nunca fue un creyente. ¿Sí? Él se unió al movimiento de terraplanistas porque fue una forma de conseguir dinero para financiar sus cohetes. Él decía que quería ver por sí mismo si la Tierra era redonda o plana y para eso necesitaba subir. Hubiera podido mandar cámaras en el cohete. No lo hizo porque quería volar él. ¿Sí? Él tenía la pasión por volar en cohetes y quería llegar afuera como los astronautas reales. Lamentablemente tuvo un accidente y falleció, pero no era un terraplanista. Lo que pasa es que el movimiento terraplanista está compuesto por una gran cantidad de gente muy crédula. ¿Sí? La conspiración no es de la NASA o desde Aristóteles hasta ahora, es la física. Finalmente, ¿por qué es importante que le prestemos atención a la física? Hubo otra rama de físicos en el siglo XIX que se ocupó de desarrollar las leyes de Newton para transferencia de radiación, calor, se llama mecánica estadística, se llama mecánica cuántica, y dieron algunos de los greatest hits de la física, de los grandes éxitos, vienen de él. Pero nos permiten cómo fluye la radiación, calor, masas líquidas y gaseosas. Eso es, nos permite predecir cómo se mueve la atmósfera. Tenía algunos videos para mostrarles acá de predicciones climáticas acertadas, aunque son difíciles. Pero es mucho más fácil predecir la atmósfera, no si va a haber una tormenta acá, hoy o allá mañana, pero sí cómo va a ser en promedio el comportamiento de la atmósfera a lo largo de un año, una década o un siglo. Esto viene de largo, desde fin del siglo XIX, con el estudio de la transferencia radiactiva, la dinámica de fluidos, el ciclo hidrológico, las transiciones de fase entre hielo, agua y tierra, la química de la atmósfera, los aerosoles, el feedback con la vegetación y los ciclos bioquímicos del carbono, el agua y los ácidos como el ácido carbónico que se forma en la parte húmeda de la atmósfera terrestre. Actualmente, los climatólogos han dividido a nuestro planeta en una grilla de cápsulas, celdas minúsculas, que les permiten plantear las ecuaciones de la dinámica de fluidos y de la transferencia de calor en estas pequeñas celdas y combinar todo en un gran sistema que nos permite predecir cómo va a ser el clima de acá en adelante. Los procesos físicos considerados son muy variados, desde la radiación del sol que entra, se refleja o es absorbida, la radiación de la Tierra que sale, se refleja en la misma atmósfera y vuelve, movimientos de las masas de aire, caída de agua, condensación de hielos, deshielos y movimiento del agua en las corrientes oceánicas, etc. Todo eso está comprendido en un gran modelo que tiene además una resolución enorme en las celdas verticales, ¿sí? En cada sitio del planeta, el aire, la tierra y el agua están divididas en celdas verticales que permiten a su vez incluso estudiar los cambios de salinidad que tienen lugar de manera teórica. Eso permite combinar observación hacia el pasado y teoría. Ahí había dos videos que ya no puedo mostrar. Esa combinación de observación y teoría les permite a los climatólogos hacer cosas como esta que tenemos acá. Acá temperatura por encima o por debajo del promedio de 1700, perdón, de mediados del siglo XX, está promediado a esta parte del siglo XX. Y con los datos que uno tenía para la atmósfera en esta fecha, los climatólogos predijeron el comportamiento hacia atrás. Y como ven, en comparación con las observaciones, que son esas líneas de color, la predicción hacia atrás, lo que se llama hindcast en inglés, es muy buena. La predicción hacia adelante era esta: vamos a seguir calentando el planeta. Y resultó también sumamente acertada. Es decir, ahora estamos acá, la última medida fue esa, incluso más caliente que la predicción. Entonces, sabemos que es
lo que provoca esto, porque está en las ecuaciones que los climatólogos usan para predecir hacia atrás o hacia adelante el clima. Es el aumento del dióxido de carbono que producimos con nuestra economía basada en energía que extraemos fundamentalmente de carbón y de petróleo. Carbón, petróleo y gas crean dióxido de carbono que la atmósfera, la naturaleza había atrapado durante siglos, durante millones de años dentro de la Tierra, lo estamos liberando y volviéndolo a poner en la atmósfera. Estamos recuperando una atmósfera primitiva que tenía nuestro planeta en un momento en que la vida es primitiva. Estamos nosotros ahora en el planeta. Bueno, también los climatólogos saben cómo reducir el efecto de ese cambio. Hay que reducir las emisiones de CO2. Ahora estamos como por acá. Ya vimos que las predicciones van hacia más calor, pero dependiendo de cuál sea nuestro comportamiento de acá al futuro, podemos entrar en un modelo que nos va a llevar a una temperatura no más caliente que la de ahora, hacia el 2100, poco más caliente o mucho más caliente que la que tenemos ahora, y podemos convertir a nuestro planeta en algo desastroso o no, dependiendo de lo que hagamos. Entonces, esa es la enseñanza que yo quiero pasar, el mensaje que quiero pasar, el pedido encarecido que quiero pasar a todos los que están ignorando la física. La palabra física está escrita en toda nuestra sociedad, muy especialmente en estos dispositivos electrónicos que estamos usando ahora, que si uno despertara a los físicos de principio del siglo, Einstein, a los del siglo XIX, y le dijera, mira los que tenemos, las cosas que tenemos ahora, se caerían de espaldas, es decir, porque eran cosas que existían en la mente, con suerte, de muchos de ellos. Bueno, tenía algunas transparencias más mostrando cómo es que quemamos combustible y producimos dióxido de carbono. Esto es el perfil de Estados Unidos, el perfil global. Iba a comparar eso con perfiles de lugares más interesantes que piensan hacia adelante, como California, que ha eliminado el carbón, ¿sí? Estados Unidos sigue usando mucho carbón para generar electricidad, California no. Chile sigue usando mucho carbón, pero tiene en este momento más de la mitad que se genera con cosas que son, que es el peor de todos. Y si uno mira los proyectos que vienen en Chile, casi todos son o solares o de viento o hidroeléctricos. Es decir, espero que Chile siga en este camino y que en unas décadas más hayamos conseguido eliminar todo esto, como ya lo hizo California, que está tratando ahora de eliminar el consumo de gas, ¿sí?, para la producción de electricidad. Eso nos va a permitir entrar en una trayectoria razonable para nuestro clima en las próximas décadas. Bueno, voy a terminar la presentación con otra imagen de la Tierra vista desde la Luna, pero ahora, señores terraplanistas, no es la NASA, ¿sí? Esta es la Agencia China Espacial, que muestra a la Tierra fotografiada con una cámara que desarrollaron los estudiantes de un centro espacial en Arabia, y por lo tanto coordinaron toda la trayectoria de tal manera de fotografiar a la Tierra cuando se viera Arabia. Eso es. No es la NASA que está conspirando, es la física. Eso es todo. Muchísimas gracias, Alejandro, por la importante charla. Afortunadamente pudimos llegar al final. O sea, partimos con forma accidentada. Durante la charla te escuchamos a veces un poco interrumpido, pero por suerte se escuchó todo lo que dijiste. Bueno, Como empezamos tarde, yo creo que tenemos menos tiempo de lo acostumbrado para las preguntas, así que le voy a pedir a nuestro panelista, Diego Farías, Sí, que seleccione dos, máximo tres preguntas, las que tú consideres más relevantes, y se las transmita a Alejandro, por favor. ya. Yo creo que, bueno, primero muy bien la charla. Había muchas cosas que no sabía siendo que estudié astronomía, pero
En las preguntas piden que muestre los libros que puso al comienzo, por favor, primero. Ahí lo voy a poner, sí. ¿Sí? Ya creo que algo que preguntan bastante vendría siendo al final, ¿por qué es que existe este renacer del terraplanismo? ¿Por qué, por, por qué ocurre esto en nuestra sociedad? Eh, Mira, realmente no lo sé. Supongo que habría que buscar un significado psicológico o sociológico, pero y me resulta asusta pensar que es algo parecido a lo que sucedió pasó por encima de las culturas helenísticas y básicamente el conocimiento en las ciencias que llaman ingeniería, matemática, tecnología, lo que quedó, que le interesaba más a los romanos, fue toda la parte humanista de Aristóteles, pero la parte, salvo lo que les había a los romanos, no incorporaron y no reprodujeron, y de hecho cortaron los circuitos de creación académico que se habían creado en los reinos helenísticos. Entonces, me asusta pensar que es un retroceso de esa naturaleza, que la gente está tan, que ignora, decide ignorar, porque es decidir lo que sabemos para abrazar una fe, no podemos llamarlo de otra manera, una creencia, ¿sí? Que ni siquiera se sostiene si uno piensa en los viajes que hacen al planeta. Uno se puede subir a un barco y viajar de Punta Arenas a Australia y ver qué pasa cerca del polo y no pasa cerca de Hawái. Alcanzaría con eso. Alcanza con subirse a un auto y viajar desde la costa este de Estados Unidos a la costa oeste y ver que es mucho más largo que el camino entre Buenos Aires y Santiago, y en un mapa como el de la Tierra plana sería más largo el camino entre Santiago y Buenos Aires que el camino entre New York y Los Ángeles, por ejemplo. Así que realmente no lo sé, la respuesta no lo sé, y me asusta que haya gente que puede ser fanática a ese nivel, ¿sí? Y Claro, sí. me deprime además pensar que la gente se fanatiza a ese nivel y pone energía, tiempo y dinero en esa causa, cuando podría ponerla en una causa donde sí hay conspiraciones, ¿sí? La conspiración de la gente que tiene poder y petróleo y quiere quemarlo lo antes posible para ganar dinero en vez de guardarlo para las generaciones futuras. Nuestros hijos van a ver cómo el petróleo. No queda petróleo para más de 40 años, al ritmo que lo estamos consumiendo. Entonces, ¿quién es la conspiración? ¿Dónde está la conspiración? Por favor, terraplanistas, enfóquense en una conspiración que nos ayude a todos resolver, descubrir, no en algo que es tonto. Eso. Claro, eso es lo que comentaba un participante, más que nada, dice de que quizá la gente, los terraplanistas, son probablemente personas muy crédulas y que no solo piensan en como que conspiran con el terraplanismo, sino que también creen otras cosas, como conspiraciones que son falsas. O sea, son gente que quizá es demasiado crédula y no... Igual Bueno, como... podría ser, Diego, pero pasemos a la siguiente pregunta. Ah, Da ya. para horas de hablar, sí. Sí. En, en realidad, hay más que nada son felicitaciones y, y eso. Hay una pregunta que esto yo no desconozco, pero dice, quizás esto se aleja un poco del tema central de la charla, pero me pregunto si el profesor Clocchiati sabe algo sobre los rumores de la muerte de Tycho Brahe, supuestamente por envenenamiento, donde Kepler podría ser responsable. ¿Sabe algo de eso? Perdón, escuché No, es que al medio cortado, la muerte de Tycho Brahe por envenenamiento. Sí, envenenamiento, aparentemente Tycho Brahe murió
Bueno, ¿por qué murió? Digamos, fue lo que cuenta Kepler en su diario, es que fue por una obstrucción de la vejiga, es decir, dejó de poder orinar y después de unos días de padecimiento murió. Sabemos por análisis de sus cabellos que él se había intoxicado con mercurio, que era algo bastante común. Newton también sufrió intoxicación con mercurio. Pero de la especulación de que murió envenenado, y en especial envenenado por Kepler, no conozco mucho, y por lo que sé de la historia de Kepler me parece imposible. Kepler era una persona muy religiosa, muy creyente. Era protestante, era luterano, pero no lo veo matando a nadie. Ya, era eso como para Realmente dejar no lo veo matando a nadie. en claro que Kepler no iba a hacer algo, ni hizo algo así. Y eso, más que nada, lo demás requiere más tiempo y, bueno, felicitaciones por la charla, los comentarios finales. Eso. Ok, bueno. Gracias a Y todos los sin que duda, mandaron sin duda felicitaciones. el tema va larguísimo, Sí, pero ya es tarde, así que quiero agradecerte a ti, Alejandro, especialmente por haber preparado esta charla para física de las tardes de invierno, ahora que ya ni siquiera está en invierno, ya un día primaveral prácticamente. Quiero agradecerle también a Diego por haber sido nuestro panelista experto de hoy día. Agradecerle al equipo que organiza la física para las tardes de invierno y a los charlistas de las 5 semanas anteriores. Y especialmente a la audiencia que hemos tenido, que ha sido en gran número. Hemos podido llegar a muchas más personas que en los años anteriores debido a la transmisión por Zoom y por YouTube, porque podemos llegar a muchos lugares. Hemos tenido comentarios de agradecimiento de Puerto Natales, del norte, de otros países, y eso sin duda es fabuloso. Así que el próximo año ojalá podamos volver a la sala, que es súper linda, el aula magna en la casa central de la UC, pero sin duda transmitiremos en este formato también, porque así podemos llegar a un montón de gente, y si la transmisión es de buena calidad, es valorada por todos. Así que finalmente los dejo todos invitados a seguir las redes sociales del Instituto de Física, Instagram, Facebook, YouTube. Si no los conocen, pueden entrar a física.uc.cl y ver las noticias y ver las redes sociales y estar atentos a las actividades futuras. Así que muchas gracias a todos y buenas noches.